Muy buenas noches. Bueno, nuevamente aquí con el ánimo de poder disfrutar una vez más de un tiempo especial de comunión a la distancia, disfrutando de este espacio de la palabra. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas las familias que de alguna manera nos podemos conectar, nos podemos vincular a través de estos medios. Que bendito sea Dios, pues están habilitados para que este distanciamiento voluntario, en atención, claro está, a los direccionamientos del gobierno, pues no sea tan distante. Muy buenas noches, Nairobi, familia Torres. Saludos a Wilson López también. Familia Cruz Suárez. Saludos a Tomás, a Claudita, Joana Mansur, Fanny Lozano, muy buenas noches. Qué bueno encontrarles. Qué grato poder saludarnos desde aquí. Familia Murillo Girón, Henry, Mónica. Saludo muy especial en este tiempo y en esta noche. Poder saludarlos, Marta Cecilia Guerrero. Saludos a la familia. Saludos a familia Paredes Riascos. Perdón, González Riascos, a Oscar Eduardo Ucaris, Consuelo Vázquez, Pablo César Bonilla. Saludos, Paulo, Paula, Camilita, Jairo Alonso Leighton también. Muchos saludos. Doña Lucy Benavides, qué bueno verle. Qué bueno, doña Teresita, Teresita Monsalve, vea, qué bueno poder saludarles aquí a la distancia. Leonardo Cardona, también te podemos saludar desde aquí. John Mario Collazos, Elizabeth, muchos saludos. Patricia Liliana Rueda, un beso. Arnaldo, muchos saludos. A Catherine Rodríguez, Santiago, Martica, que Dios me los bendiga. Muy buenas noches a todos. John Jairo Cifuentes, Héctor Fabio Lozada, qué bueno poder saludarlos. A Patricia Ospina también. Un abrazo muy especial. Bueno, Andrés Bermeo Gómez. Andrea, perdón, saludos. Eduardo Paredes. Oscar Eduardo. Bien, vamos entonces a darle inicio hoy a nuestro tiempo. Bueno haber podido saludar. Jaime, Jaimito, Paola, un saludo, un abrazo muy especial a todos. Ministerio de Parejas, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bien, quiero invitarles entonces para que demos inicio a este tiempo. Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que una vez más, con su gracia y con su poder, nos guíe en este espacio especial y podamos sacar adelante este espacio, lo que nos hemos propuesto y en especial disfrutar de esta comunión que nos permite a través de su palabra y a través de esa hermosa promesa, esa hermosa bendición que llevamos todos los cristianos y con la que contamos todos los cristianos, que es la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día. Te agradecemos, Padre bueno, por
esta hermosa oportunidad que nos das nuevamente de poder congregarnos a la distancia, pero como nos has enseñado en tu palabra, en un solo ánimo, unánimes, unidos bajo un solo Dios, bajo un solo Señor, bajo un solo Espíritu, bajo la dirección de tu palabra, bajo tu gracia y bajo tu obra. Muchísimas gracias por este nuevo día, bendito Dios, te damos y te pedimos de manera muy especial que tomes este espacio y este momento y nos permitas verdaderamente disfrutar de tu presencia cuando tú nos ministras a través de tu palabra. Tú traes vida porque tus palabras son vida y son verdad. Por favor, bendícenos en este día especial, te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Que tu poder y tu gracia se extienda a cada uno de estos hogares que están aquí representados, Señor. Cada uno de estos hogares que se vinculan a través de estos canales y por medio de los cuales podemos los unos y los otros compartir. Podemos estar juntos en un solo sentir, en un solo anhelo y en un solo propósito. Por eso hoy te agradecemos inmensamente por esta oportunidad que tú nos das y te rogamos que te quedes con nosotros de manera muy especial, que verdaderamente, Señor, esa presencia maravillosa que está en cada uno de estos hogares, porque definitivamente, aun cuando de alguna manera, Señor, los lugares donde la iglesia se reunía no han podido, Señor, prestar nuevamente su servicio, la iglesia se ha multiplicado en cada casa, en cada hogar y en cada familia. Por eso hoy te damos muchísimas gracias, porque sabemos que tu iglesia está viva, vigente y más fuerte que nunca, Señor. Permítenos disfrutar de este tiempo en familia y de este tiempo en comunión. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy buenas noches, reitero las buenas noches a todos con los que hoy estamos compartiendo, con los que hoy estamos conectados por medio de este espacio y por medio de la palabra de Dios. Quisiera invitarlos para que meditáramos hoy en el Salmo capítulo 8. Vamos al libro de los Salmos capítulo 8, para que meditemos específicamente sobre este material, sobre este salmo, sobre este hermoso salmo que hace parte de este famoso Sefer Tehilim o libro de las alabanzas, que es como se conoce al libro de los salmos dentro de la cultura original, dentro de la cultura tradicional hebrea, de donde proviene esta literatura poética o de prosa, literatura sapiencial también. Muy bien, dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bien, inicialmente, pues en algunos textos tiene un comentario y usualmente dice, ¿cierto?, ¿qué es Gitit? ¿Y qué es Gitit? Cuando dice ahí al iniciar el salmo o abajito del salmo, que pertenece a Gad, relacionado con, o es relacionado con Gad, ¿cierto?, con el lugar,
haciendo referencia tal vez a dos cosas específicas. Una, que se tocaba con un instrumento especial, o algunos también coinciden y tienen bastante aceptación, se entonaba con una tonada, tal vez originalmente se llamaba o se conocía una tonada como el cántico de la cosecha. Es una, parece una canción que se entonaba en algunos tiempos, en algunas fechas. Algunos conciben que de pronto fuera en algunas ceremonias nocturnas específicamente. Y así entonces quienes de alguna manera nos permitieron, por el Espíritu Santo a través de ellos, que hoy tuviéramos constancia de este material, pues lo estructuraron y lo compusieron en este orden de ideas. Dice que pertenece al grupo de los cánticos de alabanza. Normalmente estos cánticos se dirigen a Dios en segunda persona. Normalmente es una referencia, ¿cierto? Guardando cierta distancia cuando se están dirigiendo a Dios. Pero aquí se encuentra una excepción muy interesante, dada la naturaleza del cántico y del salmo. Se puede definir, algunos le llaman como un himno de individuo, ¿cierto? Alguien que específicamente, de manera individual, está haciendo o está dirigiéndose a Dios. Específicamente en el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dice que podría haber un paralelo con el Salmo 90, Salmo 90, 12. Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y puede haber una relación en ese propósito, ¿cierto? De tener una concepción, de tener la capacidad de entender, de comprender, la capacidad de racionalizar para poder captar, ¿cierto? La gloria, el entendimiento y la presencia de Dios. Aquí definitivamente hay una referencia, vamos a encontrar en el Salmo, una referencia específica a Génesis 1.26, cuando estamos tocando este punto. Si recordamos Génesis 1.26, vamos a traer a memoria aquella hermosa palabra, aquella hermosa verdad que nos recuerda que nosotros no somos una causa del azar, sino que alguien nos concibió y nos diseñó con una precisión y con un propósito específico. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí se hace entonces una alusión muy especial, ¿cierto?, a la creación, el diseño del hombre, que es hechura, es criatura, es concepción del mismo Dios. Hay algo muy importante de entender dentro de este salmo y es que específicamente tiene un direccionamiento a reconocer la gloria, ¿cierto?, del Dios soberano o el soberano nuestro. Es una manera característica de dirigirse al rey. Por eso aquí encontramos cuando dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Ves? Esta es una manera característica usualmente en estos términos de dirigirse al rey. Y a Dios pues se le llama, ¿cierto?, rey. De igual manera, se le reconoce como Señor de toda la tierra. En el Salmo 97.5, el Salmo 97.5 dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y a eso es a lo que hace referencia el Salmo, ¿no? Él es quien señorea sobre la tierra, que es lo que es en ese momento entendible. Pero hoy, pues, a causa de toda la ciencia, de todo lo que ha avanzado, capacidad de descubrimiento, de análisis, de investigación que tiene el hombre, pues sabemos que el hombre ya ha salvado la distancia entre la Tierra y la Luna y algunas distancias más allá por medio de sondas espaciales que permiten recorrer
lo que es esa parte desconocida para nosotros, pero por lo menos dentro de lo conocido y dentro de la concepción de quienes inicialmente participaban de este cántico y de quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo para componerlo, ellos hablaban de lo que era conocible. Definitivamente Dios es Señor de todo eso conocido. De su grandeza y poder hablan los salmos. El soberano de Israel es el Señor de la creación. Salmo 135:5. Haciendo referencia a que estamos hablando entonces o intitulando este material el día de hoy como la gloria de tu nombre. De su grandeza y poder hablan los salmos. Salmo 135:5 nos recuerda, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. El mismo Salmo 147:5 también nos recuerda, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él es el dueño del universo y está encumbrado por encima de él. Aquí se hace referencia y el Salmo está direccionado al reconocimiento del Dios soberano, del Adonai, del Dios que está por encima de todo lo existente y de lo que se pueda llegar a concebir. Hoy hacia donde nos ha permitido ir la ciencia y donde nos permite de pronto indagar todo ese escenario desconocido para nosotros, pudiéramos concluir que Dios es soberano aún sobre todo eso y sobre lo que llegue de pronto a conocerse. El Salmo 2:4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Él mora en el entorno de toda esta existencia y de toda esta creación. Vamos a mirarlo entonces, a estudiar este material en torno a 3 puntos específicamente, y es que vamos a ver a Dios en su gloria soberana, a Dios, el hombre digno, y Dios, su gloria ratificada. Entonces vamos a dar el enfoque, pues estamos direccionándolo específicamente, centrándolo en Él, porque en Él es que se centra todo el tema del Salmo. Y vamos a mirar entonces la parte primera con referencia a su gloria soberana, luego en la segunda parte en relación a que Él es el creador del hombre, todo lo que el hombre detenta como figura dentro de la creación, Dios es quien le ha dado ese lugar. Y finalmente, pues vamos a ver cómo concluye el Salmo, que todos estos hechos pues dan evidencia o son elementos que ratifican lo que está diciendo el inicio del Salmo, ¿cierto? Cuando dice que, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Muy bien, entonces en el primer punto, Dios, su gloria soberana. En este Salmo 8 no trata de la gloria de la creación, sino de la gloria del soberano de Israel, que es el Señor de todo lo creado. Aquí la idea es que tengamos el concepto de un Dios que está por encima, que reina y que por encima de él y de su capacidad y de su poder no existe definitivamente nada. Él salvaguarda la exclusividad de su poder y de esta manera el carácter único de la revelación de la gloria, ¿cierto? La cual en la autorrepresentación de Dios a Israel se ha convertido en la base del conocimiento de Dios. Entonces, ese Dios que conoció este pueblo, el pueblo del pacto, y ese Dios que manifestó al pueblo del pacto y que obró, que operó con todas estas grandes obras, con todos estos grandes portentos, con todas estas escenas maravillosas, con todos estos milagros y prodigios que se manifestó, se conoce como el Dios de Israel. Él se manifestó como ese Dios de Israel, interrelacionó con Israel y fue conocido por el Dios que hizo todas estas obras como el Dios que se interrelacionaba con Israel. Ahí en ese momento, ¿cierto? A ese punto específico y a esa relación en concreta estaba dirigida la manifestación de su gloria y el conocimiento de él. Y así fue conocido en medio, ¿cierto? De las naciones que circundaban y que oían de estos hechos poderosos y maravillosos. Pero el enfoque específico estaba dirigido entonces a salvaguardar, ¿qué específicamente? La gloria de ese nombre. ¿Ustedes acuerdan cuando vimos el Padre Nuestro? Recordamos que el nombre de Dios y el nombre dentro de la cultura de una persona, dentro de la cultura oriental, pues dice todo de su carácter. Y por eso cuando hablamos aquí, oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Estamos haciendo referencia a que a todo su carácter, a lo que Él es, como Él es en su obra, en sus hechos y en su interrelación. El nombre del soberano de Israel se realza con majestuosa grandeza en todo el universo, con asombro y admiración. ¿Qué hace entonces este himno? Proclama el poder inmenso de Dios, un poder ilimitado, ¿cierto? Que quiso que el pueblo elegido fuera el ámbito de, ¿cierto?, su señorío. Él tomó la decisión, si uno mira de pronto el mapa, el escenario en donde se encuentra en este momento lo que es la tierra de Israel y alrededor, ¿cierto?, todos sus vecinos, uno se encuentra que es una porción muy insignificante. Por eso, como muy claramente le decía Dios a Moisés, que él se manifestó a esta nación no porque fuera una nación encumbrada, o fuera una nación, ¿cierto?, llena de dignidad natural, o porque fuera una nación que se distinguiera por algún atributo particular. No, dice al contrario, eran un pueblo pequeño, eran un pueblo tal vez ínfimo, un pueblo tal vez muy débil, pero él tomó la decisión de manifestarse a ellos. Eso habla mucho de su naturaleza. Ese mismo proceder habla de lo que él es, de lo que su nombre dice de él. Cuando nosotros hablamos de Dios, recordábamos, ¿cierto?, en Éxodo 34, cuando él proclama su nombre delante de Moisés, que dice, grande en misericordia, tardo para la ira, pronto, ¿cierto?, para el perdón. Ese es el carácter de nuestro Dios, un Dios soberano, un Dios de gracia, un Dios que decide como soberano dónde opera, cómo opera, frente a quién opera y cómo lo hace. ¿Por qué? Porque Él es absoluto en ese sentido y en ese orden de su manera de actuar. La representación que Dios hace de sí mismo en Israel permite que se pueda conocer la representación que Él hace de sí mismo en la creación entera. Así como Él actuó frente a Israel, atendiendo a su voz, atendiendo por gracia, manifestando prodigios, liberándole, ¿cierto? Rompiendo el yugo que tenían en Egipto, llevándoles por en medio del desierto, permitiéndoles entrar a una tierra prometida. Así todo ese proceder de esa interrelación que él tuvo con Israel es la misma manera como hoy nosotros podemos saber que él interactúa con aquellos que le buscan y con aquellos que le invocan. Hoy en día nosotros sabemos que podemos pedir liberación cuando nos hallamos cautivos o bajo opresión, que podemos pedir dirección cuando nos hallemos en medio de un desierto, de alguna situación difícil, de que él muchas veces nos bendice y nos da mucho más de lo que nosotros esperamos, como dice Efesios 3:20. Por eso en ese escenario, cuando nosotros vamos y revisamos la Biblia y leemos todos estos hechos y leemos toda esta parte del Antiguo Testamento, su manifestación, sus proezas, sus prodigios, pone de presente lo que Él es, lo que Él hace y cómo Él se manifiesta. Por eso nosotros a partir de esa lectura, a partir del conocimiento de esos hechos, podemos ahora expresarnos ante Él, podemos invocarle, podemos hacerle peticiones, podemos hacerle súplica, podemos atrevernos a veces a hacer peticiones que pueden parecer incoherentes, ¿no? Cuando uno dice, Dios mío, yo sé que el día tiene 24 horas, pero que este día dure más, teniendo en cuenta que lo que hizo en aquel momento con Josué, donde da cuenta ahí en el libro de Josué de que él clamó y que ese día fue más largo que todos los días, en un momento de batalla en el cual necesitaban, ¿cierto?, finalmente vencer a sus oponentes. Él clamó y dice que Dios de alguna manera obró, actuó y permitió que ese día fuera lo suficiente para que ellos pudieran concretar su cometido. Y así nos encontramos con una cantidad de hechos maravillosos que luego también se trasladan ya en el Nuevo Testamento, lo vemos cuando ya este Dios maravilloso se manifiesta, hecho hombre, pero estamos aquí específicamente en el capítulo 8 de los Salmos, recordando y trayendo a memoria lo que él está queriendo manifestar aquí, este cántico, y es reconocer la gran soberanía de nuestro Dios, al Adonai, al Dios soberano, al Dios grande, al Dios de los grandes prodigios, al Dios poderoso. Dice, pues ese nombre, el nombre de nuestro Dios es la quinta esencia de la revelación y la presencia de Dios en su pueblo, y descifra el misterio de la creación. Porque el nombre de Dios es el nombre del Señor de toda la vida. Escuchar su voz es verse confrontado con la decisión sobre la totalidad de la vida, por la cual esa vida determinada en sus dos aspectos, en todos sus aspectos, perdón. Y escuchar a Dios y asentir a esa decisión realizada
es verse obligado a reconocer la bondad de la existencia tal como está determinada y gobernada por Él. Su nombre es la esencia, es la razón, es el contenido y es la médula de su carácter. Recordemos el Salmo 19, del 1 al 4. Salmo 19, del 1 al 4. El nombre del Señor es el nombre de toda la vida, pero vamos a recordar, ¿cierto?, cómo la creación es imposible abstraer dentro de lo que está contando, dentro de los elementos que está trayendo el Salmo, es imposible dejar de remitirnos a ese concepto de la revelación natural o revelación general y la revelación especial o la revelación específica. Y en este caso, pues vamos a ver más adelante de todos modos también cómo la creación da testimonio de la gloria de ese creador. Salmo 19, 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol. Una vez más, así como empezaba el Salmo 8, contándonos cuán glorioso es su nombre en toda la tierra, y ya veremos también a la conclusión que llega el salmista o el autor, en este caso David. Vamos a ver entonces que la creación, los hechos, lo que vemos acerca del Creador, nos habla de Él. Pero aquí no para que cometamos un error que de pronto es un error que hizo carrera y ha hecho carrera en algunos, digamos así, eh, puntos ideológicos, que es el panteísmo, que es confundir la creación con Dios. La creación no es Dios. La creación habla del Creador. La creación nos habla del Dios que existe y que es creador. Pero no podemos decir que Dios es la creación misma. Eso es una confusión grasa, dañina, nociva y lamentablemente es herética. ¿Por qué? Porque Dios no es la creación como tal. Es como si nosotros tomáramos, y por lo menos aquí en Colombia, y creo que a nivel del mundo hay una característica de este artista, ¿cierto? Y es las figuras obesas, que es Botero. Y entonces nosotros decir que uno de sus cuadros o una de sus esculturas obesas es Botero mismo, no porque sea obeso o sea delgado, no, porque una cosa es la creación, una cosa es la escultura, una cosa es la pintura, que nos hablan de él. Cuando vemos la escultura y vemos la pintura decimos, ah, aquí está la mano de Botero. Pero caso distinto es decir, Botero está aquí, Botero es este cuadro, o Botero es esta escultura. Y ese es un error que a veces se suele cometer y que lo digo con conocimiento y con autoridad porque solía cometerlo antes de conocer de Dios. Leyendo alguna literatura oriental y algunos conceptos, ¿cierto? De los conceptos orientales, pues lo llevaban a uno muchas veces a confundir y a pensar que Dios era ese pájaro, que Dios era ese árbol, que Dios era ese río, y eso no es así. Esa es su creación, pero ese no es Él. Esa creación sí nos habla, esa creación nos da testimonio del Creador, nos da testimonio de su poder, nos da testimonio de su capacidad, nos da testimonio de su detalle, de su sensibilidad. Muchos aspectos nos da testimonio, pero una cosa es la creación y otra cosa es nuestro Creador, de quien este salmo está trayendo a memoria, de que es grande, es soberano, es el eterno, es el Adonai, es el que está por encima de todo y por eso su nombre se manifiesta dentro de toda esta creación existente. En Romanos 1, 19, 32 también se nos cuenta que esta conocida revelación general o revelación natural, que es la naturaleza que habla del Creador, o más exactamente la criatura que habla del Creador, en Romanos 1 también se nos cuenta que esa creación definitivamente es un testimonio eficiente. Lo que pasa es que, como dice alguien, la revelación general no es que tenga errores ni es que sea deficiente, porque por ese hecho existe la revelación especial que es la palabra misma de la Biblia. Entonces la revelación natural es
la creación, que nos habla de un creador, y ya la palabra misma que Dios dio, su revelación, ¿cierto? En la revelación especial, que es mucho más precisa. Pero como alguien decía, no es que la natural o general tenga defectos, no, el defecto está es aquí en nuestra mente. El defecto está en la confusión que el hombre puede generar, como este caso, el panteísmo, una confusión en la que el hombre ha caído y por eso se necesita, no que esté mal la revelación general, sino que se necesita el especial para ser más preciso y ayudar a solventar esos errores y esas confusiones a causa de que nuestra naturaleza caída. Miremoslo aquí, está excelentemente expuesto en Romanos 1, 19 al 32, es un texto un poco largo, pero nos pone de presente que definitivamente necesitamos de la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente se entenebrece, cuando nuestra mente pierde ese hilo, esa conexión, pierde esa comunión con Dios, lamentablemente cae en sus propios criterios. Dice G.K. Chesterton decía que cuando uno decide no creer en Dios, no se corre solo el riesgo que sea ateo, se corre un riesgo peor, terminar creyendo en cualquier cosa. Ese es el gran peligro. El punto no es decir, me resisto a creer en Dios y simplemente es un ateo. No, cuando uno se resiste a creer en Dios, termina lamentablemente creyendo en cualquier cosa. Y aquí lo que sucedió en Romanos 1, 19 al 32. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y aquí viene, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se han hecho necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero no ha terminado ahí. Dice el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que es donde lamentablemente terminamos cuando nos resistimos, ¿cierto? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Vuelve nuevamente el tema. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, definitivamente, Dios ha manifestado su gloria a través de la creación. Pero lamentablemente, ¿cierto? Nuestra mente caída, nuestra naturaleza caída, tiende a envanecerse y a corromper el conocimiento y el testimonio que nos da la creación. Por eso requerimos definitivamente, como decía el rey David en el Salmo 51, un nuevo corazón. No simplemente una nueva manera de ver las cosas, ¿cierto? Como algunos a veces, pues, en sus mejores intenciones, a veces piensan que la vida, que el ser humano cambia simplemente cuando
de pronto mira las cosas con otra actitud, cuando sencillamente cambia algunas palabras por otras palabras, cuando de pronto el hombre decide manejar algunos hábitos frente a otros. Esto puede traer algunos cambios, pero en el fondo la esencia no es transformada. Por eso muy bien Jesús en Juan 3:3 siempre insistió cuando Nicodemo fue a hacerle algunas preguntas. Es necesario nacer de nuevo para poder participar de la gloria de Dios. No es simplemente añadiendo más conceptos, es con el milagro de un nuevo nacimiento. Por eso en Efesios 1:18, que estuvimos estudiando hace algunos días, Pablo tiene una petición especial y es que necesitamos alumbrar los ojos de este entendimiento para poder comprender las verdades de Dios, la gloria de Dios y la inmensidad de su carácter. Efesios 1:18. En su oración, la petición que hace ahí el apóstol es, él le pide que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que ellos sepan. Y es lo que a veces a nosotros nos pasa. No sabemos, no conocemos, no entendemos la gloria de nuestro Dios, porque lamentablemente tenemos un entendimiento entenebrecido, que se resiste uno muchas veces. Yo sé que muchas veces la gente lo hace. La gente de pronto va a un paseo al mar y se siente sobrecogido por un amanecer, ¿cierto? Se da cuenta que es algo esplendoroso, los matices, en la mañana, los rayos del sol. Cuando de pronto van al Himalaya, quienes han tenido la oportunidad de conocer el monte Everest y toda esta cadena montañosa tan descomunal, se sienten asombrados ante la grandeza, a veces ante la pequeñez de ciertas criaturas que son tan ínfimas, pero que son capaces de ejecutar actividades tan complejas, ¿cierto? El hombre se siente abrumado, se siente impresionado, pero no puede reconocer que hay un gran creador, que hay un gran sello ahí. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, he visto en algunas construcciones, en algunas edificaciones donde se manejan ciertos ladrillos, que cada ladrillo viene contramarcado, dando testimonio de en qué fábrica o quién es el garante de ese material. Lo mismo que lamentablemente pues pasa con criaturas como el ganado, ¿no? Que para saber quién es el dueño o quién es quien lo compró o quién es el responsable, pues traen una marca y los marcan con un hierro. Así, la creación tiene el sello de Dios, pero no podemos discernirlo, no podemos verlo, no podemos identificarlo. Y la revelación natural es suficiente para eso, pero nuestra naturaleza caída no lo permite. Para eso apareció esa revelación especial, que es la que nos da su palabra, que fue la que inspiró el Espíritu Santo y manifestó la revelación por medio de la cual han llegado todos estos conceptos y todas estas verdades a nuestra vida, como por ejemplo el Salmo 8. Es una constancia, es una revelación de Dios, de su grandeza, de su nombre y de su soberanía. Nada está por fuera de él. Vamos entonces al segundo punto. Vamos a ver, ya vimos a Dios y su gloria soberana, ahora vamos a ver Dios. Él es la causa de un hombre digno, de la dignidad del hombre. Dice que así como el poder creador de Dios no se revela en todo el mundo, sino a través del medio de la grandiosa revelación del nombre, de su nombre, así también ahora el salmista reconoce ahora el misterio y la maravilla de la existencia humana, por la certeza adquirida en el corazón, por la revelación que Dios hace de sí mismo. Él se acuerda de mí, concluye el salmista. Se cuida de mí. Interesante, concluye el salmista. Dios se inclina y desciende al hombre y le da la certidumbre de su amor, de su solicitud por él. El hombre débil que se pierde bajo la inmensidad del cielo es incomprensiblemente el hombre perdonado, acogido por la gracia de Dios, el hombre aceptado por Dios. Como pues sabemos, ¿no? A través de la lectura y el estudio un poco acerca de la vida de David, recordemos que aun cuando fue llamado el día que se le fue a ungir, ¿qué estaba haciendo? Cuidando ovejas. Y este oficio no era un oficio fácil. Dicen quienes han tenido la oportunidad de verlo, que en España todavía hay unas zonas, el pueblo vasco,
Hay una zona donde todavía existen los pastores a la vieja usanza. Todavía hay jóvenes o hombres que se van hacia las montañas, se llevan ciertos grandes rebaños y ellos allá pasan las noches cuidando y criando a la antigua usanza estos animalitos que claro, hoy en día pues el que quiera dar cuenta o hacerse uno de estos animalitos es costoso, ¿no? Su producción, su carne, su producido. Pero lo cierto es que David, eso era lo que hacía David, esa era su función. ¿Cuántas noches pasó David, cierto? Cuidando estos rebaños, mirando, ¿cierto? Como vamos a ver que él describe este cielo, asombrado de ese cielo, no el cielo que nosotros tenemos aquí en la ciudad, donde uno sale y ve 4 estrellas, lamentablemente por tanta luz que hay, pero quienes tienen la oportunidad a veces de retirarse, de estar en algunos lugares alejados de toda esta luz citadina, se encuentran con unos cielos espectaculares, unos cielos que, de hecho, la primera vez que un niño que ha estado aquí siempre bajo esta luz y que sale y se encuentra con ese cielo súper tachonado, súper completamente pixelado, ¿cierto? De estrellas, pues eso es algo asombroso, es algo maravilloso. Y este era el escenario que David tal vez muchas noches tuvo y que en algún momento lo llevó a concebir lo que él concibe cuando finalmente plasma estos conceptos. Él de alguna manera, de alguna forma, se vio inspirado. De alguna manera, Dios en su gracia le permitió entender la grandeza de ese Dios que recordemos que este mismo David fue el que luego se presentó ante Saúl con una confianza, con una convicción, con una determinación. Dios de alguna manera, ¿cierto? Ya se hacía manifiesto en la vida de este hombre, que como todos sabemos es un hombre como todos nosotros, un hombre humano, débil, frágil. De hecho, sus pecados y sus debilidades están en la Biblia. La Biblia no maquilla, la Biblia no esconde la realidad de los seres a quienes Dios ha tratado. Por eso alguien dice que la Biblia es un libro que si uno tomara la decisión de escribirlo, muchas de las cosas que están en la Biblia no estarían. Pero definitivamente la Biblia no es la concepción de un hombre, sino definitivamente de Dios. Entonces aquí nos encontramos frente a esta grandeza, ¿cierto? Ante esta inmensidad, a un hombre que se da cuenta que definitivamente Dios está por fuera de su aprehensión intelectual, de su capacidad de conocimiento, pero que aún así actúa en la naturaleza humana. Vamos a mirar primero que todo el versículo 3, que es un versículo que no es fácil, un poco complejo, porque pues dicen quienes van más a fondo y quienes pueden estudiar todos estos textos en sus lenguas originales y nos ayudan por medio de las herramientas que nos brindan, que pues no tiene antecedente lo que se dice aquí. En el versículo 3 dice, perdón, el versículo 2, cuando dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, se concluye que definitivamente pues, no hay un antecedente bíblico y para no caer en interpretaciones específicamente, lo que algunos han entendido es que Dios lleva a cabo sus proezas sirviéndose de medios que al parecer son del todo insuficientes a fin de que su poder resalte con mayor claridad. ¿A qué se refiere esto? Algo como lo que dice 1 Corintios 1:27. Si me acompañan, 1 Corintios 1:27. Y hay otros hechos antiguo testamentarios, si los vamos a recordar. 1 Corintios 1:27 que nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, al parecer, Dios lleva a cabo sus proezas sirviéndose de medios que aparentemente son por naturaleza insuficientes, pero Dios lo hace con el propósito de que quede en evidencia para que resalte su poder. Es como cuando usted quiere resaltar de pronto el dulce de algo, usted le echa un poquito de sal y eso hace que resalte el sabor dulce que tiene ese componente, esa comida que usted está haciendo. Si miramos también un antecedente pues, muy parecido a esta descripción, la tenemos en Gedeón. Gedeón inicialmente arrancó con 30.000 hombres,
para enfrentar ese ejército que dice que era como langostas diseminados por todo ese valle. Pero finalmente Dios le dijo que no era con esos 30.000, ni con 20.000, ni con 10.000. La victoria Dios la obtuvo ¿con cuántos? Con 300. Así entonces Dios muchas veces toma la decisión de hacer su obra y manifestar su poder a través de elementos, de componentes que parece que no sean capaces de hacerlo, pero finalmente lo hace. Pues recordemos la misma historia de David. David frente a Goliat. ¿Cuánto iban las apuestas? 1.000-1. ¿A quién? A favor de Goliat. Pero finalmente, ¿dónde Dios dio la victoria? ¿En quién? En David. Era frágil, era débil, no fue ni con las mismas armas del enemigo, no tenía ni la misma armadura del enemigo. ¿Fue con qué? Fue sencillamente con los elementos que él conocía, fue con su onda, fue con sus piedrecillas, pero la victoria finalmente fue ¿de quién? De Dios. Definitivamente un hecho que no parecía, no tenía, no aparentaba tener un buen fin, pero finalmente Dios demostró su poder a través de un medio frágil y débil. Y esta palabra la toma en Mateo 21:16, si recordamos, la toma Jesús, el día que hace esa entrada que pues nosotros la conocemos como triunfal, sino que algunos dicen que es semi-triunfal, porque pues el verdadero triunfo se dará cuando Él llegue y cuando Él vuelva por segunda vez como está prometido. Pero de todo modo sí fue una entrada en la que todo el mundo le reconoció, ¿cierto? Cortaban ramas, las ponían a sus pies, ponían, ¿cierto?, las túnicas a sus pies, y Él entró, y cuando dice que los fariseos vieron a los jóvenes efervecidos, exaltándole, diciendo sana, pues le dijeron, mira lo que estos están haciendo. Pronto ellos se referían a que estaban blasfemando o habían perdido la cordura. ¿Qué le responde Jesús? Sencillamente, ¿cierto? Ellos le dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. De los débiles. Por eso les decía que a veces es complejo para algunos entender qué es lo que quiere significar, porque algunos se preguntan teniendo en cuenta el escrito original, o el escrito no original, pero sí el escrito donde reside el texto normalmente, o el texto receptor de este poema o de este cántico. Y ellos se preguntan, ¿será que es que los bebés cantan este salmo? ¿Será que los bebés lo entonan, que él está haciendo referencia a eso? Y por eso finalmente se llega a esta conclusión, que Dios de alguna manera lleva sus proezas a cabo sirviéndose de medios que al parecer son del todo insuficientes. Pero, ¿qué es lo que él pretende? Que realmente pueda verse que fue su poder y que no fuimos nosotros. Así se lo dijo a Gedeón. Es mejor que vayan con pocos, porque si no pueden llegar a pensar que fueron ¿qué? Que fueron ustedes y no son ustedes. Algo muy parecido dice Pablo en 2 Corintios 4:7, cuando dice que aun cuando Dios los utiliza con poder a los apóstoles y utiliza a sus siervos con poder, dice que ese poder está contenido en vasos ¿de qué? De barro. ¿A qué se refiere? Al cuerpo. A que sus cuerpos son frágiles, son enfermizos, son débiles, son humanos. Son cuerpos que se cansan, que les da hambre, que les da sueño, que les da pereza, que están sujetos a las emociones, pero el poder de Dios se manifiesta a través de ellos, para que quede ratificado que no son ellos, que es el poder de Dios. Por eso muchas veces la gente a veces conoce a quien sirve o quienes sirven o quienes buscan a Dios. Hay quienes les conocen las debilidades y a veces se preguntan, pero bueno, si este es tan débil y este tiene estos defectos, yo no sé, finalmente, ¿será que sí o no es Dios? Pero Dios de alguna manera lo usa. Lo que pasa es que lo que queda en evidencia es que son seres naturales, seres humanos. El hecho de que nosotros busquemos a Dios, no lo buscamos porque seamos seres que hemos superado la naturaleza. No, simplemente su obra ha actuado en nosotros para permitirnos ser conscientes de cuánto necesitamos de Él, y por eso es que le buscamos. Por eso es que vamos, como algunos han acertado en decir, la casa de Dios, la iglesia no es un concesionario. No, la iglesia es un taller de reparación. Allá no llegamos a exhibir, ¿cierto? Todo perfecto. Allá llegamos es a expresar nuestra necesidad y nuestra insuficiencia para que Dios se glorifique en nosotros. Volviendo nuevamente entonces a nuestro texto, vamos a otro punto del Salmo.
que también ha sido llevado al Nuevo Testamento. Pues queremos tratar de tocar estos puntos porque son puntos que están relacionados y es específicamente el versículo 4. Bueno, vamos al 3 y vamos al 4. Dice el 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, dice que cuando él ve la gloria de Dios en su creación, él habla. Él ve, inmediatamente pasa por su proceso cognitivo, por su raciocinio, por su mente, sus conclusiones, y luego él habla. ¿Y qué dice entonces? ¿Qué es el hombre? Interesante. Él ve la gloria de Dios y eso lo lleva sencillamente a concluir su realidad y su debilidad. ¿Qué es el hombre? Pero trayendo nuevamente a memoria, dice el versículo 4, en en Hebreos 2, del 6 al 10, el autor de la carta ha llevado este texto del Salmo 8 a Hebreos para dar constancia de que viene un momento, viene un tiempo, viene un futuro en el cual a través de este texto, no a través de este texto, sino que aquí se da testimonio de que viene un tiempo en el cual cuando Cristo se manifieste, se manifestará también entonces la gloria futura de Dios. Se puede decir que trata básicamente del mundo nuevo, en el que no habrá ya espacio para perturbaciones hostiles a Dios o ajenas a Él. Este salmo habla del nuevo Adán. ¿De quién? De Jesucristo, quien se humilló hasta la condición frágil y a quien le corresponde únicamente como rey exaltado el señorío sobre el universo. ¿Sí? Como se da constancia de todos modos, pues, como parte de la Trinidad con Dios, con el Espíritu Santo, indiscutiblemente. Pero entonces en Hebreos 2 del 6 al 10 dice, así lo trae el autor. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Por eso el autor de Hebreos lo trae en un sentido escatológico, o sea, hacia los hechos por venir. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Por eso, el autor de la carta de Hebreos trae este pasaje para dar constancia, ¿cierto?, de que en algún momento se manifestó Jesús, quien se hizo en algún momento inferior a los ángeles porque tomó forma de hombre, tomó cuerpo de hombre, como nos dice Filipenses 2, del 5 al 11. Es un texto muy hermoso, algunos concluyen que es el extracto de un himno que al parecer se entonaba en la iglesia naciente y que nos da constancia de la manera como Jesús se humilló a sí mismo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En ese momento, Él se vació, como significa el texto, se vació en su gloria dentro de un cuerpo, y en ese momento Él entonces estaba en esa condición un poco inferior a los ángeles, en teoría aquí en Hebreos,
pero cuando vuelva, entonces el reino le será entregado. Muy bien, dice que el cantor al contemplar, vamos a mirar entonces el 5 nuevamente, Salmo 8, 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El cantor, al contemplar los espacios inmensos de la creación, ¿cierto? Que son obra y gloria de la magnificencia de Dios, siente íntimamente la profundidad suprema de lo que significa ser hombre. Así entonces, cuando él se encuentra con la inmensidad, con la vastedad, ¿cierto? De ese cielo que él percibe y hasta donde él puede conocer, porque pues no tenemos de pronto constancia de que David tuviera conocimientos de astronomía, pero sabemos también que en ese entonces mucho de lo que, de la distracción de la gente tenía que ver con la admiración, con la contemplación de su entorno, de su realidad. No sé si tuvieran constancia de este tipo de conceptos, pero lo cierto es que cuando él ve la grandeza, cuando él ve la inmensidad de la creación, se siente identificado con su realidad como mortal, pequeño, ¿cierto? Frágil, débil y tal vez muy ínfimo ante la vastedad de nuestro Dios. Pero en el 6 y en el 7 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. El hombre tiene su puesto, ¿cierto? El puesto que Dios le ha asignado en la creación, inmediatamente por debajo de los seres celestiales que rodean el trono celestial de Dios. Y el cántico habla de la grandeza real y divina que hay en el hombre. El hombre pequeño y frágil que pertenece al mundo de Dios por voluntad y decisión de Dios. Definitivamente la representación, ¿cierto?, con que el nombre de Dios se hace patente a sí mismo en todo el mundo, es esa primera parte que vimos, pero la segunda, ¿cierto?, hace resaltar luego el misterio y la maravilla de la existencia humana. Es interesante ver aquí en este salmo cómo el rey David, sin tener conocimiento de lo que hoy nosotros entendemos como humanismo, como dignidad humana, como derechos civiles, como libertades naturales, como el derecho a la vida, como todos estos conceptos que hoy en día son patrimonio de la humanidad y que lo que tratan es de realzar realmente el valor del individuo como tal. David, sin tener conocimiento de estos criterios en su momento, ¿cierto? Dentro de su espacio social y sobre todo el espacio temporal que él ocupó, se da cuenta de que definitivamente Dios le ha dado una dignidad al hombre. Dios le ha dado un lugar especial al hombre dentro de toda la creación. Tal vez él lo percibe desde su oficio como pastor, lo que él logra captar. Pero se da cuenta que definitivamente el ser humano es una criatura digna. ¿Por qué? Porque si nosotros lo relacionamos con Génesis 1:26, recordamos que Dios lo creó, Dios lo diseñó, Dios lo concibió y finalmente Dios le dio la existencia. Pero lo lamentable es ver hoy la tendencia de la humanidad. Una humanidad que tiende al descrédito de sí misma, al desentendimiento de sí misma, sencillamente proclamando unas libertades absolutas que nadie está diciendo que no sean válidas, pero cuya tendencia no tiene que ser necesariamente hacia eso. Entonces, libertades que propugnan hacia qué? Al deterioro de su propia imagen física como criaturas de Dios. Y algunos entonces quieren parecer ogros, quieren parecer bestias, quieren parecer figuras imaginarias y quieren hacer de sus cuerpos, ¿cierto? Dañarlas, hacer esas concepciones fantasiosas que hay en su cabeza. Y asimismo entonces nos encontramos al hombre que desconoce su dignidad y sencillamente se entrega de manera desenfrenada como lo compartía Romanos 1.
de manera que pierde la luz de su entendimiento y se entrega de manera desvergonzada, entrega su cuerpo, entrega su dignidad, entrega su persona, entrega lo que, y sencillamente todo eso lo concebimos como una sociedad moderna, como una sociedad con conceptos de libertad, de individualidad e independencia, pero no somos conscientes de cómo eso socava la dignidad de la humanidad, la dignidad del hombre. Hoy vemos, es increíble ver a la gente, decirlo así, discutiendo, rebelándose o por decir así, quejándose para que la muerte llegue a los bebés, reclamando, ¿cierto? Porque se dé libertad a cortar la vida y a darle el impedimento a la concepción natural, no a que sea concebido, sino a que pueda desarrollarse un niño dentro del vientre. Y la gente reclama por esto, porque se pueda permitir que esto se dé. Parece inconcebible que el ser humano llegue a esto y a otro tipo de tendencias que ha venido llegando lamentablemente. Entonces, se pregunta uno, ¿dónde ha quedado ese concepto de dignidad? ¿Qué pasó con ese concepto de dignidad que había en la humanidad? ¿Por qué hemos llegado a tal punto de desestimarnos que lo que lamentablemente a veces parece que el hombre busca son mecanismos de autodestrucción, mecanismos de vida cortos, porque lamentablemente sí, dentro de los mismos hombres hemos generado desconfianza entre los mismos hombres, pero lamentablemente lo que esto ha terminado generando es desesperanza. Y por eso nos encontramos una humanidad que sencillamente descree o pisotea la dignidad de la humanidad como tal. Y todo entonces se ha vuelto común, que se le llama normal. Y con base en este argumento, todo está permitido. Porque lentamente vamos cayendo más y vamos cayendo más y vamos cayendo más, siempre concibiendo que como no ha pasado nada, que como no ha venido ningún castigo, no ha venido ninguna pena, no ha venido ninguna conminación, entonces sencillamente creemos que todo esto de la existencia de Dios, de su gloria, de su soberanía, de su control sobre la creación, sencillamente son imaginarios, imaginarios de alguna colectividad como nosotros, los creyentes, o de alguna comunidad, ¿cierto? Como los hebreos que en su momento tuvieron este pacto y esta relación específica y puntual con Dios. Pero lamentablemente no se da cuenta de que ha perdido de vista, cuando ha perdido a Dios de vista, ha perdido de vista su valor, su grandeza y su capacidad. Por eso dice que este cántico de alabanza está caracterizado por la maravillosa conciencia de qué realidades. Una, que el hombre está destinado a alabar a Dios. Y dos, el hombre también fue diseñado para ser Señor. Pero lamentablemente al contrario, el hombre ha ido perdiendo esa capacidad y esa visión de ser Señor dentro de la creación y sencillamente ha querido asemejarse. A veces hasta toma como argumento el hecho de poseer una naturaleza humana y ser en cierto sentido, tener cierta relación, ¿cierto?, con las otras criaturas, para sencillamente decir que él tiene que darle paso a sus instintos y justifica una cantidad de desmanes en su vida para, por decir así, darle paso a una cantidad de locuras en su vida. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay autodominio, no hay dominio propio, no hay ética, no hay moral, no hay dignidad, no hay valor. Y eso es lo que sencillamente es consecuencia de qué? De haber perdido de vista su relación con Dios. Dios le dio un lugar al hombre. Dios reconoce esa dignidad del hombre. Por eso el salmista pregunta, ¿qué soy yo para que tú me trates, para que tú me hayas dado este lugar, para que tú hayas obrado de tal manera en mí? Dios es quien le ha dado ese lugar y Dios es quien le ha dado ese puesto y Dios es quien ha dado esa dignidad a la humanidad. Por eso como tercer punto, ya terminando, no nos queda más que concluir que después de haber visto a Dios y su gloria soberana, y luego haber visto este otro punto de Dios y el hombre digno, porque Él es quien nos da esa dignidad, llegamos a este tercer punto que es Dios, su gloria ratificada. Una vez más se repite la primera afirmación. ¿Cuál fue la primera afirmación? Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el versículo 9 cierra. Por eso algunos creen que esto se cantaba en un orden antifonal.
que unos recitaban, ¿cierto? Cantaban y los otros respondían. Los cantaban, los otros respondían. Porque él concluye, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es como una conclusión. Él inicia contando qué nos va a decir. Nos cuenta por qué nos está diciendo eso y luego concluye diciéndonos lo que nos quiso decir. En pocas palabras, Él nos dijo qué nos iba a decir, nos dijo lo que nos vino a decir y nos recordó lo que nos dijo. Así termina sencillamente este salmo ratificando la gloria de Dios. Por eso, en 1 Corintios 2, del 6 al 4, vemos que tenemos una limitación para conocer la grandeza de nuestro Dios. La razón por la cual me aboqué y me encontré con este salmo finalmente para compartirlo hoy fue que en un espacio de oración me encontré con esta misma experiencia en algún punto, por decirlo así respetuosamente, con David. Porque orando me ponía, pensaba, venía a mi mente la grandeza de Dios y concebía y me daba cuenta de que estoy limitado para conocerlo. Él es demasiado grande para conocerlo. Su grandeza sobrepasa todas mis capacidades y finalmente me sentía indigno, me sentía impotente en ese tiempo de oración, diciendo, Señor, ¿cuándo? Entonces, no, ¿cómo vamos a conocerte? Nunca llegaremos a conocerte porque eres demasiado vasto, demasiado amplio. Es más, mi mente concibe ciertas líneas, pero hay cosas más allá que de pronto ni siquiera mi mente las ha concebido. Pero en respuesta a esto me encontraba con un texto que hemos compartido, de hecho, en estos días. Porque para eso está esa persona maravillosa del Espíritu Santo. Hoy en ese entonces David, por medio de la creación, fue hecho consciente de su pequeñez, pero de su relación con Dios a pesar de esa pequeñez. Pero hoy nosotros, por medio de Jesucristo, somos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, pero también de la obra redentora y del amor de un Dios que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como si eso fuera poco redimirnos y si fuera poco salvarnos, nos ha dejado un regalo incomparable, un regalo que no tiene. Nosotros no podemos poner ese regalo al lado de nada porque no tiene comparación, que es la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 2 del 6 al 14 nos da cuenta de que para esos efectos la persona del Espíritu de Dios vive en nosotros. Para los efectos de permitirnos conocer la grandeza de ese Dios y lo satisfactorio que es conocer la grandeza de ese Dios. Cómo llena, cómo satisface, cómo realiza la vida el conocimiento de ese Dios maravilloso. 1 Corintios 2 del 6 al 14 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, dice el apóstol Pablo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, y muy bien aclara Pablo, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y por eso te decía, nosotros ahorita, nuestra razón, nuestra capacidad mental, nos permite una veces para decir, tengo un conocimiento de Dios de lo que puedo conocer y de lo inimaginable. Eso es un concepto, lo inimaginable, pero nosotros no sabemos qué es eso propiamente. Porque de hecho Dios no se puede restringir ni a una palabra, ni se puede restringir a un concepto. Y entonces nos dice en el 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así entonces, haciendo esta relación, Pablo aclara, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y entonces nos da esta, ¿cierto?, aseveración y nos cuenta esta verdad. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios,
nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Esto es una afirmación que está en cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos recibido es el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, como éramos nosotros antes de haber sido redimidos por Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Para él son qué? Locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y así mismo es el conocimiento de Dios. Nuestra naturaleza humana está limitada para poder comprender la grandeza de nuestro Dios. Y en este tiempo, qué importante es que nosotros realmente volvamos al conocimiento de Dios. El mismo profeta Jeremías nos hace un desafío muy interesante, o nos hace el profeta no, Dios a través del profeta nos hace un llamado muy particular y muy interesante acerca del conocimiento de Dios. Dice Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que realmente debe enaltecer el corazón de un ser humano, conocer a Dios. Y en estos tiempos, a causa de esta situación que estamos viviendo, no hay nada más pertinente, te lo digo de todo corazón, que crecer, que procurar y que ejercitar el conocimiento diario de Dios. Lamentablemente estamos expuestos, así como estamos, y contamos con estas herramientas que podemos utilizar de esta manera edificante, estas herramientas también se utilizan de manera destructiva, nociva y dañina. Cualquier cantidad de información nociva, información falsa, conspiraciones, cuentos, miedos, terror, porque de eso es que vive la oscuridad. Las tinieblas viven de detentar que el poder lo tiene la mano destructora, el daño, el mal. Ellas no entienden lo que dice Juan 3 cuando dice que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Pero lamentablemente en estos tiempos y como estamos en el encierro de nuestras casas, a veces nos damos tener ciertos espacios lúdicos donde nos ponemos sencillamente a absorber necedades, a absorber mentiras, a absorber plagios y a absorber conceptos de hombres, concepciones de hombres, cuando deberíamos realmente estar persistiendo en el conocimiento de nuestro gran Dios. Como entendía David, cuán grande es tu nombre en toda la creación. Esto no está fuera de control. Obviamente, las naciones se han dado cuenta que a pesar de su poder bélico, a pesar de su dinero, a pesar del conocimiento del hombre, a pesar de sus planteamientos, de sus planes y de sus secretos, todo no está bajo su control. Otro, el soberano es el que tiene el control de todo. El soberano es quien controla la realidad de toda la existencia, la verdad de todo lo que existe. Aún estas realidades las controla es Él, no un ser mortal. Mira, por eso no nos debemos a estar atendiendo a mentiras. Recuerdo lamentablemente el ejemplo de España, cuando en las redes salían hombres a decir que por qué tanto escándalo, que por qué tanto alboroto, si esto no era sino una gripita. Y hoy podemos tener testimonio de lo que lamentablemente pasó por ese exceso de confianza y la desinformación. Así, ¿cuánta desinformación llega a diario a tu vida? No te entregues tu mente a la desinformación. Y más si tú realmente tienes a Dios en tu vida, no expongas tu mente ni tu corazón a la desinformación. Expon tu mente cada día a la presencia, a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. No expongas tu corazón a que te metan terror, a que dañen tu mente, a que te llenen de desesperanza, a que te llenen de decepción.
a que te lleven sencillamente a sacar conclusiones nefastas para tu vida. Al contrario, crezcamos en este conocimiento, ahondemos en él, que en la medida en que crezcamos, como lo pudo decir el mismo rey David, ¿cierto? Él vio que era real, que esa gloria es real y que esa gloria se manifiesta y definitivamente le da un lugar al hombre. El hombre no es simplemente un ajeno, perdón, no es solamente un elemento ajeno dentro de toda la creación, que es a lo que lamentablemente llega mucha gente que no conoce a Dios. Simplemente piensa que somos criaturas más, que somos una existencia más, que no somos nada esencial, que no somos nada excepcional dentro de la creación. Y eso es un gran error. Por eso, recordemos lo que le sucedió al mismo famoso pensador Agustín, o a quien conocemos nosotros como San Agustín, cuando él trataba de explicar la Trinidad. Y dice que varios días tuvo su espacio donde estuvo meditando y meditando y meditando, tratando de entenderla, tratando de explicarla, tratando de poderla concebir. Y resulta que una de esas tardes, mientras estaba pensando en esto, salió un rato a caminar y salió a caminar por la playa. Y vio a un chico muy entretenido que cogía y corría al mar, traía un baldecito de agua y la echaba en un huequito. Y volvía y salía corriendo al mar con el baldecito y volvía y lo echaba ahí al huequito. Y entonces dice que este pensador se quedó mirándolo y era tal el compromiso de este niño con esta operación, con esta disciplina, que no se pudo abstener y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo, pues no, estoy tratando de meter el mar en este huequito. Y gloria a Dios, lo que les compartía. A veces, ¿cierto? Dios nos trae respuestas a través de aquellos elementos que parecen insuficientes, incompetentes, incapaces. Y resulta que ahí el Espíritu de Dios iluminó su entendimiento y pudo entender el error en el que él estaba cayendo. Él estaba tratando que el mar, ¿cierto? Que es el conocimiento de Dios, entrara a plenitud en ese huequito, que es la capacidad de entendimiento que tiene el ser humano. Y sencillamente terminó su inquietud y su disquisición. Pudo comprender que los misterios de Dios son misterios y que Dios nos va a mostrar y nos va a revelar y nos va a iluminar hoy a través del Espíritu Santo, porque la revelación ya está entre Génesis y Apocalipsis. A través de la luz del Espíritu Santo nos va a iluminar cada vez que vayamos a la palabra, sus verdades y la profundidad que nos es menester entender y que es pertinente para nuestra vida. Por eso te invito a que esta noche vamos a orar, no sigas más luchando con tu razonamiento. De pronto has venido discutiendo, de pronto has venido peleando con Dios, de pronto has venido luchando con Dios porque hay cosas que no entienden. De pronto un ser querido que se fue y no entendiste por qué. De pronto era creyente, de pronto era devoto al Señor, pero de alguna manera falleció de una enfermedad penosa. Y tal vez en tu mente, en tu corazón estás enojado con Dios y te has opuesto a Él y eres enemigo de Él porque no has podido entenderlo, no has podido entender esa situación que sucedió. O asimismo, ¿cierto? De pronto tenías tu vida programada, tenías tu vida proyectada, tenías muchas cosas dadas y te aconteció como le pasa a veces a algunos boxeadores que tienen preparada su pelea, la tienen dispuesta, se preparan meses y llegan a la hora y en algún momento aparece lo que llaman un volado, que es un golpe de esos que, como dicen ellos, no lo ven venir y sencillamente van al suelo y ahí quedaron. Y así entonces se levantan decepcionados y puede que hayan pasado cosas en tu vida que te tengan decepcionado frente a Dios, que te tengan decepcionado frente al concepto de Dios, frente a la realidad de Dios, frente a la persona de Dios. Te has quedado atascado en alguna adversidad, te has quedado atascado en un enojo, en una pérdida, te has quedado atascado en una situación, pero ¿qué te digo yo en esta noche? Sencillamente, varón, mujer de Dios, joven, jovencita de Dios, que sencillamente podamos entender de la mano de esta experiencia, de esta ilustración. No podemos meter el conocimiento de Dios a nuestro entendimiento. Y lo que quiero invitarte en esta noche es que a través de la oración, más bien nosotros vayamos y nos sometamos al mar del conocimiento de Dios. Somos nosotros los que hemos de someternos para que Dios nos ilumine y no nosotros pedirle a Dios que se someta a la limitación de mi capacidad de comprensión. Su conocimiento es demasiado grande, pero todo lo que Él quiere iluminarte
bien habido es, porque es lo que es pertinente para tu vida, para el menester de tu vida y para la satisfacción de tu vida. Por eso concluye en 2 de Timoteo 2, del 3 al 16, Pablo, recordándonos la eficiencia de las Escrituras, cuando él dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra enteramente preparado significa que tenga todos los elementos para ser una persona útil en todos los sentidos. Por eso, más bien sometámonos nosotros a esa palabra, sometámonos nosotros a la revelación de Dios para que el Espíritu de Dios ilumine nuestras vidas y podamos disfrutar de la grandeza de nuestro Dios, entender que en este momento hay quien está en control de esta situación, entender que esa partícula insignificante en este momento ha desestabilizado el mundo. Pero créame en el nombre de Dios que sencillamente nada de esto ha salido de su control, porque como lo entendía el rey David, su nombre es glorioso sobre toda la tierra. ¿Qué significa? Su carácter tiene el control de todo lo que está pasando. Yo sé que tú te puedes cuestionar, ¿cierto? ¿Por qué entonces se permitió? ¿Por qué han habido pérdidas? ¿Por qué? Eso yo no te lo puedo responder. Pero si tomas la decisión de sujetarte a la luz de Dios, vas a entender muchas cosas que parecían difíciles de entender. Vamos a orar en esta noche de esta manera. Padre, queremos darte gracias, bendito Señor, por tu palabra y agradecerte, Señor, por esta hermosa lección que a través del Espíritu Santo algún día tú plugaste, tú concebiste a través del corazón y la vida de David. Él nos ha contado, Señor, cuán glorioso es tu nombre. Y Él nos ha contado por qué es glorioso tu nombre. Y Él nos ha dicho que lo que nos dijo es verdad, que tu nombre es glorioso. Y nosotros hoy te damos gracias, Señor, porque cuando no podemos aprender la grandeza de tu realidad, porque tú eres más que un concepto, eres más que una definición, tú eres más simplemente que nuestras concesiones naturales, que aún nuestras ilustraciones y nuestras explicaciones. Tú eres mucho más que todo eso, Señor, porque toda la creación sencillamente habla de ti, de tu grandeza insuperable, de tu grandeza que no tiene límites, Señor. Y cuando nos sentimos entonces impotentes ante tanta grandeza, tú nos recuerdas que tú nos enseñarás acerca de ti lo que nosotros necesitamos saber. Que tú has dejado constancia para que nosotros podamos realmente relacionarnos contigo. Saber lo que nos es menester para poder tener una relación especial contigo. Toma nuestras vidas en este día, bendito Señor. Te damos gracias por este tiempo y te damos muchas gracias por esta oportunidad. Y reconocemos humildemente, Señor, que tú no tienes que someterte a mi capacidad de comprensión. Reconozco más bien humildemente en este día, Señor, que quiero yo, que tomo la decisión de someterme a la gran cantidad o a la inmensidad de tu conocimiento. Yo me someto a tu revelación, no tú te sometes a mi capacidad de entendimiento. En este día, Señor, acepto aquella invitación que nos hace Jesús a través del Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, 29 y 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cargado? ¿Estás trabajado? ¿Estás fatigado por todas estas situaciones que pasan en este momento, por toda esta información que recibes? Así a quien se dirigía, el escenario a quien Jesús dirigía estas palabras, era un pueblo sobre el cual habían puesto una cantidad de ordenanzas, de leyes, de instituciones, de ordenanzas, y que se sentían imposibilitados de poder cumplirlo. Así tal vez en este tiempo, cada vez que tú abres tus dispositivos electrónicos, cada vez que tú prendes el televisor, cada vez que tú prendes el radio, cada vez que se suscita una conversación, están llegando una cantidad de conceptos, una cantidad de información. Está llegando una cantidad de comentarios que sencillamente no te enriquecen, que te cargan, que te fatigan, que te agobian, que te llenan de desesperanza,
Cuando te dicen que van a alargar la cuarentena, inmediatamente vienen los comentarios, inmediatamente vienen los memes, inmediatamente vienen los videos, inmediatamente vienen los conceptos, viene la crítica, vienen las diatribas, y todo eso te descorazona. Te descorazona pensar en el futuro, la incertidumbre del futuro de esta ciudad, del departamento, de esta nación, del mundo. Pero no es tiempo para descorazonarnos. Es tiempo para ir ante el que tiene el control de toda la creación y descansar delante de él y entregarle nuestro corazón. Es un buen tiempo para ti que has estado peleando con Dios y que de pronto no te has puesto de acuerdo con Dios, para que puedas descansar realmente en sus manos, para que puedas descansar verdaderamente en su presencia y en su comunión. Vuélvete a Dios en este día, vuélvete a Dios en esta hora y recuerda las palabras del profeta Jeremías. No se jacte el hombre en su conocimiento. Si hay algo de lo que uno se pueda jactar, es: conozco al Dios verdadero, conozco la verdad de Dios, la que libera, la que descansa, la que alivia, la que me permite, a través de todos esos hechos prodigiosos que están entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, poder de acuerdo a ellos acercarme con sus promesas ante su presencia, a solicitar de acuerdo a mis necesidades, a disfrutar de una relación profunda con Él y a saber que tengo un Padre que todo lo puede, que tengo un Dios que siempre está conmigo, que tengo un Dios inmenso, glorioso, quien todavía tiene el control de la creación. La creación no se le ha salido de su control. Hay historias de conspiraciones, de grupos, de pueblos, de familias que quieren dominar el mundo. Los hombres podrán pretender lo que quieran, pero solo hay un rey, solo hay un Señor, solo hay un soberano, solo hay un Adonai, cuyo nombre llena toda la creación. Él es el absoluto, Él es el soberano. Ríndete a Él en esta noche, ríndete a Él en este día. Es el tiempo de rendirte ante el que tiene el poder de todo y no seguir sometido a la mentira y al engaño, sencillamente al que tal vez has estado expuesto hasta el día de hoy. Hoy es el tiempo. Hoy Jesús te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Él se ha comprometido a darle reposo a tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, que disfruten en familia y pues que podamos realmente persistir y perseverar en estas realidades que hemos aprendido hoy. Quisiera simplemente hacer una última oración por su familia, ahí por el hogar donde ustedes están. Quienes quieran pueden tomarse de las manos, quienes quieran pueden tomar a sus niños, bendecirles, unirnos, tomarnos los unos a los otros y decirle: bendito Padre, queremos rogarte de manera muy especial que haga resplandecer tu rostro sobre mi casa, que haga resplandecer tu rostro sobre mi familia, que haga resplandecer tu rostro sobre mis hijos y que tengas misericordia de todos ellos. Bendícenos y concédenos tu paz y guárdanos de todo mal. Señor, tú nos sostienes en esta hora difícil. Tú sostienes a cada uno de los miembros. Tú sostienes a cada hogar. Tú sostienes a cada familia. Tú sostienes tu casa. Tú sostienes nuestras vidas. Tú sostienes tu obra. Permite, Señor, que sea bendecido todo aquello, Padre fiel, que sea puesto a la disposición para que tu obra se mantenga en el transcurso de los tiempos, para que tu obra crezca, para que tu obra se expanda y para que realmente tu obra se concrete y se afirme. Esté tu cuidado, esté tu celo y esté tu bendición. Muchas gracias porque tú nos provees aún en medio de estos tiempos para ser liberales, para ser generosos, porque esa es la promesa que tú has dado. Si yo soy generoso, si yo soy liberal, tú seguirás proveyendo, Señor. Eso tenemos que entenderlo y te damos gracias porque tú nos permites entenderlo. Hay mucha necesidad, como de pronto se expone. No todos están pasando la cuarentena de la misma manera, Señor. Por eso permite que podamos ser generosos para que sencillamente, Señor, la lluvia de tu bendición no se detenga. Que nosotros estemos a la disposición, Señor, de poder servirnos los unos a los otros como tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga rica y abundantemente, familia, que disfruten. Muchas gracias. Adiós, Henry, Harold, Dios te guarde. Saludos a María y a los muchachos. Dios me los bendiga. Se les quiere.
Se les extraña mucho. Dios nos dé la oportunidad de volver a vernos. Bendiciones.